Saludos vecinos de Zona Esmeralda, mi nombre es Denise Salazar, vivo en Condado de Sayavedra y el día de hoy pues me presento con ustedes. Soy médico cirujano con certificación en tanatología infantil y diplomado en logoterapia y también tengo la especialidad en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y como segunda lengua. Nosotros nos mudamos a Condado de Sayavedra en el 2017. En marzo del 2017, una época hermosa, y me encanta vivir en Zona Esmeralda y especialmente en Sayavedra porque es un fraccionamiento en donde la seguridad impera, en donde volteas y la naturaleza te rodea, en donde la paz, la tranquilidad, puedes respirar, vaya, una emoción increíble, y donde el bienestar para uno de manera personal, para la familia, tu bienestar profesional se da todos los días, pero lo que más me gusta es el convivio que tenemos en esta comunidad. Todos nos saludamos, todos nos apoyamos, hay eventos que hacemos en conjunto. Vaya, ¿qué te puedo decir? Es hermoso y muy honrada de vivir en Condado de Sayavedra. Esto lo inicié desde la secundaria prácticamente, bueno, en la preparatoria realmente. A través de mis amigas, que todas empezamos a tener diferentes habilidades y diferentes intereses. Un día dije, bueno, yo quiero ser periodista y no se me dio. Otro día dije, quiero ser arquitecto y no. Cuando dije, quiero ser médico, la vida se abrió. Entonces empecé a asistir a hospitales, como oyente, como estudiante, a la universidad. Y bueno, ahí conocí al amor de mi vida, fíjate. Y ese amor de mi vida fue mi maestro, y ese maestro me hizo amar mucho más la carrera. Y yo creo que conjuntando esas dos cuestiones se dio la carrera de medicina. Así es que ese fue mi acercamiento. Soy egresada orgullosamente de la Universidad La Salle. Y después pues ya se empezaron a dar los diferentes aprendizajes en otras áreas, ¿no? Realmente fue una circunstancia. Yo creo que cuando hablamos de muerte o hablamos de pérdidas, porque la tanatología no es nada más, la gran mayoría de las personas lo relacionan con una pérdida de algún ser amado, algún fallecimiento cercano, pero realmente la tanatología es la pérdida, es el dolor por algo que has perdido, ¿no? Y a mí se me dio este interés mayormente justo cuando pasé la experiencia de la pérdida de mi padre y después la de mi madre, y pude vivir en esa experiencia todo lo que la tanatología puede apoyar, acompañar, ayudar a reconocer, a llevar y a hacerle frente a lo que es la pérdida de un ser amado. Allí conocí esta parte de la medicina en la cual tú tienes una visión integral del ser humano, en la cual reconoces que debe de haber un equilibrio, y cuando hay dolor, pues no siempre el dolor es físico y con un analgésico lo curas, sino o lo ahuyentas, por así decirlo, ¿no? Sino realmente es cuando lo vives, cuando lo experimentas, es cuando dices, bueno, aquí yo quiero también apoyar a los demás, quiero ser un canal de acompañamiento, un canal de escucha, un canal de apoyo, ¿no? Y así fue como llegué a la tanatología y me dije, cuando ya no esté en activo, me voy a dedicar a la tanatología. Pues eso llega porque justamente en el ámbito médico y en el ámbito de la educación, que me dediqué durante los últimos 32 años a la educación, desde preescolar hasta universidad, y pues con especialidad, como les comentaba, sobre todo en la capacitación docente, te das cuenta que en cada una de las etapas de la vida, el sentido de la vida cambia, tus intereses cambian, las experiencias cambian, las vivencias cambian. Y la logoterapia justamente es la búsqueda del sentido de vida. Me tocó vivir muy de cerca como educador, experiencias con chicos especialmente
adolescentes y jóvenes en los cuales había mucha situación y pérdida del sentido de vida. Y entonces cuando tú ves el sufrimiento o el dolor a través de la tanatología y después qué pasa cuando ya vas saliendo de ese dolor, tienes que buscar un para qué, un por qué. Y eso es lo que te da la logoterapia. Ahí fue cuando ya dije, unamos los dos. Mira, yo creo que en la medicina hay muchísimos elementos para ayudar a que la tanatología y la logoterapia hagan su labor. Pero creo que es muy importante tener primeramente, bueno, son 3 elementos, creo yo. Sí. La primera sería la visión integral del ser humano, es decir, como lo aprendí de un gran doctor, que fue mi maestro, los seres humanos venimos en paquete, no venimos como los rompecabezas en pedacitos, ¿no? Y creo que esto es importante porque tienes que conjuntar el cuerpo, físicamente, la mente, los sentimientos y el espíritu. Y tener esta visión te permite médicamente diagnosticar muchas veces cuestiones que no tienes a simple vista o en signos, ¿no? O en síntomas. La segunda sería el reconocimiento del sentido, es decir, cuando tienes la visión como médico de que hay un por qué continuar, pese a que a lo mejor tienes un diagnóstico terminal, porque lo hay y sucede, pero hay un sentido que tienes que seguir y el por qué, integrándolo con lo que es la primera visión integral. Y finalmente creo que la tercera cuestión sería el reconocer la parte emotiva, la parte de sentimientos que te dan toda esta conjunción al integrarse para poder hacer un diagnóstico, una escucha clínica y sobre todo apoyar y ayudar al paciente a que pueda reconocer el daño que le está quejando. Claro. Mira, si hablamos de uno, del paciente, te podría decir que lo primero es date permiso de llorar, date permiso de sentir, date permiso de expresar que tienes un dolor. Date la oportunidad de buscar a alguien de confianza con la que puedas platicar. Date la oportunidad de cuidarte, que tienes insomnio o tienes falta de apetito o tienes dolores de cabeza. Procura establecer una rutina como la que has hecho hasta este momento, tal vez en menor escala, pero seguir manteniendo tu rutina, porque como lo platicábamos hace rato, el organismo es integral, entonces necesitas cuidar tu cuerpo, tus sentimientos o emociones, tu mente y tu espíritu. Entonces, mantener esa rutina, procurar buscar un apoyo profesional, establecer un ritual, no me refiero a los, como dicen los muchachos actualmente, a los majumajus, sino me refiero a un ritual tanatológico, como buscar un objeto que vaya, que sea de cierto valor para ti, alguna fotografía, algún porqué, un libro que te ayude a sustituir esos momentos, ¿no? Y como persona externa, digamos, como un amigo que estás viendo que tienes a alguien, a un familiar, a alguien que está pasando por un duelo, yo le diría, escucha, no juzgues, escucha y dale todo el tiempo posible a esa persona. ¿Por qué? Porque lo necesita. También respeta el silencio. Si estás junto a esa persona y no quiere hablar, está ahí. Ofrécele un apoyo, dile de una manera sutil, de una manera linda, de una manera suave, cómo te puedo ayudar. Inclusive ofrecerle ayuda concreta como, no sé, si perdió al marido, perdió al abuelo, cómo cuidar a los hijos, a lo mejor hasta cocinar, porque muchas veces no tienes ni tiempo para eso. Y estar ahí. Y recordar, como paciente que estás pasando por un duelo, recordar que el dolor puede no terminar, pero sí se transforma. El dolor emocional. Y como una persona que apoyas a un doliente, ¿sí? Tomar muy en cuenta que un acompañamiento no es curar.
un acompañamiento es abrazar y estar ahí para escuchar a los demás. Sí aplica de manera diferente, es decir, tiene las mismas bases, que es el acompañamiento, el escuchar, el tener esa cuestión de poder apoyar sin frenar, pero sí contener. Una de las cuestiones más importantes en la tanatología, tanto para adultos como para niños, es saber contener. Es decir, volverte una persona que sabe escuchar, que sabe acompañar, pero que pone no límites, porque no hay límites en el dolor, pero sí hay contención, para que sepas que no estás solo, que aquí estoy para ti. En los niños hay una cuestión que es muy difícil, pero que es muy real. Se les miente constantemente a los niños. El niño, sin importar su edad, a su nivel, acepta y entiende lo que es la muerte. Acepta y entiende lo que es la pérdida. Por ejemplo, tú decías, los niños pueden perder su infancia, pueden perder ilusiones, pueden perder su juguete, pueden perder su mascota. A la gran mayoría de los niños, alguna mascota ha muerto y es durísimo para ellos. Entonces, el mentirles, el decirles, es que mira, se quedó dormidito y pues ya no despertó. No, eso es no se quedó dormidito, falleció. Tu perrito murió, ¿sí? Que, es que mira, la estrellita que está allá es que se fue en un viaje espacial. No se fue en un viaje espacial, falleció. Es decir, la palabra morir no es un mal verbo, es una palabra que existe. A los niños se les debe de ayudar, ya sea dependiendo, como te decía, de la edad, por ejemplo, de su nivel escolar, a través del juego, a través del cuento, a través de cartas, a través de fotografías, y a través de recuerdos, hacer, por ejemplo, una pared especial para que pinten. Los niños responden de muchas maneras ante el dolor, ante el duelo. Ellos pueden responder con coraje y a lo mejor hacer berrinches que nunca en la vida tú habías experimentado que hicieran, pero entender el porqué. Simplemente la separación de los papás. Es un duelo tremendo para los niños cuando no se les dice la verdad, ¿sí? El ocultamiento de cuestiones, es decir, en la tanatología lo que hacemos es hablar con la verdad. Entonces al niño, por favor, hay que tratarlo como niño, no como un ente que no puede entender o que no puede aceptar. Y finalmente al niño no hacerlo el escucha de nuestro dolor, porque a lo mejor perdimos lo mismo, él y yo. También la mascota era muy importante para mí, ¿sí? También el juguete era muy importante para mí, pero el niño vive su dolor en su edad, en su etapa. Entonces no hacerlo el responsable de escuchar o de mi desahogo, ¿sí? Eso es muy importante para el niño. Mira, pareciera gracia, pero el respirar de manera consciente te calma mucho. 5 minutos de sentir cómo inspiras y cómo expiras te calma mucho. Hay diferentes técnicas, como por ejemplo el abrazo de la mariposa, que es te abrazas y haces una especie de tapping para uno de tus ojos. El tapping también para las rodillas también te ayuda y calma. Los rituales, como te decía hace rato, por ejemplo, el tomar algo importante para ti, encontrar el sentido de ese objeto o de ese objetivo, ¿no? El cuidar, el hacer el buscar cómo seguir una rutina, pero buscar hacerla un poco más activa y más rápida. En la mañana, esto también es muy bueno, en la mañana, por ejemplo, anotar 3 cuestiones, 3 cosas que tú quieras hacer y cómo las vas a hacer, así rápidamente. Y por la noche regresas a ver si hiciste esas 3 cosas, si las hiciste como lo habías planeado o si lo superaste inclusive, o de plano si no lo hiciste, ¿no? Y el por qué. Entonces siempre hay un sentido, puedes encontrar desde esa manera el sentido a cada acción que tú realizas. Pues mira, yo les diría que estamos en una comunidad tan hermosa aquí en Zona Esmeralda, que precisamente somos como una esmeralda, una gema hermosa, transparente, de mucho color, ¿no?
que irradia esa brillantez y que como seres humanos tenemos un ser, un crecer y un sentido de vida, y que el sentido de vida no siempre se ve o se revela en grandes eventos o en grandes experiencias, se puede revelar desde un pequeño gesto, desde una pequeña gema, ¿sí? Eh, el crecer no es caerse nada más, el crecer es caminar, así como lo hacemos los domingos en el paseo dominical, es crecer, es caerte y levantarte, pero levantarte con esa actitud, con ese valor actitudinal del sentido de vida. ¿Para qué? Para que con esas pequeñitas cosas y ese levantarte sigas logrando algo que se llama justamente tú, tu manera, tu vivencia, tu experiencia, tu ser. Y que creo que lo más importante es cuando te levantas, poner el pie en el piso, ponerlo firmemente y dar un primer paso. Pero si ya diste un primer paso, mantenerte en movimiento. Porque crecer y ser es tener un sentido de vida.